Hemos presentado una proposición no de ley para que se elabore un plan de medidas urgentes que permita recuperar a los aragoneses el nivel de vida, de renta, de servicios públicos y de precios previos a la crisis COVID. Los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez y de Javier Lambán han situado a España y Aragón en el vagón de cola de Europa y Aragón un poquito más atrás. Todas las señales que hay, todas son preocupantes. No solamente es el PIB, sino que el mercado laboral está dando síntomas de agotamiento en España y en Aragón. A todo ello se suma, como indicaba, una inflación de casi el 11%, 11,4% en Aragón, y precios más altos en todo que hace un año: la gasolina, el gas, la luz, la cesta de la compra, y por si fuese poco para los ciudadanos, ahora también suben las hipotecas. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno aragonés? ¿Qué hace el gobierno nacional? El gobierno continúa negando y continúa sin hacer nada. Es imprescindible que deflacten el IRPF a las rentas medias y bajas. Es la mejor ayuda, llega a todos y es justa. Y miren, las comunidades autónomas del PP lo van a hacer, el País Vasco lo va a hacer y el PSOE está de acuerdo. ¿Y en Aragón qué van a hacer? Como hasta ahora, nada de nada. Es una proposición no de ley que creo que es absolutamente acertada el debatirla y desde luego que el Gobierno la lleve a cabo en sus medidas o sus acciones políticas.